Libro de Judas. Y vamos a leer versículos 17 a 23. Así dice la palabra de Dios. Pero vosotros, amados, tened memoria de las palabras que antes fueron dichas por los apóstoles de nuestro Señor Jesucristo, los que os decían: en el postrer tiempo habrá burladores que andarán según sus malvados deseos. Estos son los que causan divisiones, los sensuales que no tienen al Espíritu. Pero vosotros, amados, edificando sobre vuestra santísima fe, orando en el Espíritu Santo, conservaos en el amor de Dios, esperando la misericordia de nuestro Señor Jesucristo para vida eterna. A algunos que dudan, convencedlos. A otros salvad, arrebatándolos del fuego. Y de otros tened misericordia con temor, aborreciendo aún la ropa contaminada por su carne. Amén. Vamos a orar. Te pedimos, Señor, que en este momento que tomes tu palabra, Señor, tu palabra leída primero. Y ahora la aplicación, Señor, de este pasaje. Tómalo, Señor, para que no sean simplemente palabras leídas o palabras habladas, sino palabras con poder, Señor, que penetren a nuestros corazones. Te rogamos, Señor, que cumplas tu promesa, que tu palabra que no va a volver vacía. Ayuda a tu palabra, Señor, o haz que tu palabra obre en nosotros conforme a tu voluntad. En el nombre de Cristo. Amén. Los científicos nos dicen que el ser humano tiene un instinto que se llama la reacción de lucha o huida. Es decir, enfrentando el peligro, naturalmente el cuerpo de una persona se prepara para luchar o para huir. Dios ha diseñado nuestros cuerpos así para que podamos estar protegidos ante el peligro. Si Dios ha hecho algo para proteger nuestros cuerpos físicos, también tiene sentido que ha hecho algo también para proteger el cuerpo de Cristo, que es la iglesia. No de la misma forma, porque los cristianos, como cristianos, no tenemos la opción de huir ante el peligro que a veces enfrenta la iglesia. No podemos huir del problema, no podemos ignorar a los falsos maestros, no podemos evitar esos conflictos con hombres que entran encubiertamente a la iglesia para convertir la gracia de Dios en libertinaje. Hemos sido llamados a contender ardientemente por la fe una vez dar los santos. La reacción de los cristianos, de la iglesia, ante el peligro de impíos que quieren destruir la iglesia, no es luchar o huir, es luchar, es contender. Pero lo que vemos aquí al final del libro de Judas es que Dios nos explica específicamente cómo contendemos, qué hacemos ante el peligro que a veces se mete en la iglesia. Nos dice aquí cómo responder ante esas personas, cómo proteger a nosotros mismos, la iglesia, y cómo ayudar a otros. Es decir, al principio de su carta, Judas nos introdujo al peligro, nos dijo qué hacer, contender por la fe contra esos hombres, nos ha explicado en mucho detalle, con muchos ejemplos, con muchas ilustraciones, quiénes son esas personas para que tengamos cuidado, para que reconozcamos quiénes son. Y ahora Judas, terminando su libro, a excepción de la doxología que vamos a ver en 15 días, termina su libro regresando a la exhortación a los cristianos. ¿Qué debemos hacer? Ahí está el peligro. A veces hasta se mete en la iglesia. ¿Qué deberíamos hacer? Y aquí nos dice que debido al peligro de los impíos en la iglesia, los cristianos deberían conservarse en el amor de Dios y rescatar a otros del error. Esos son los dos mandamientos que en este pasaje: conservarnos en el amor de Dios y rescatar a otros del error. Antes, Judas resume todo lo que ha dicho en versículos 17 a 19. Pero vosotros, amados, tened memoria de las palabras que antes fueron dichas por los apóstoles de nuestro Señor Jesucristo, los que os decían: en el postrer tiempo habrá burladores que andarán según sus malvados deseos. Estos son los que causan divisiones, los sensuales que no tienen al Espíritu.
Entonces Judas recuerda a la iglesia que eso no es sorpresa. Desde los apóstoles habían profetizado de este peligro de burladores andando con malvados deseos, entrando a la iglesia para destruirla. Dice que ellos causan visiones, son sensuales y no tienen el espíritu. Y entonces resume lo que hemos visto. Hemos visto que sí son personas que causan visiones para destruir, y entienden, Judas aquí no se refiere a cualquier persona que viene a la iglesia. No se refiere a una persona que viene y no entiende nada. No se refiere a una persona que entra y todavía no ha sido salva. Se refiere a una persona que entra con el propósito de causar visiones, meter falsa doctrina y destruir. Ese es el peligro, como hemos visto en varios mensajes ahora y también aquí en esos versículos. Ahora entonces, en el pasaje de hoy, en versículos 19 a 23, debido al gran peligro de personas así, personas que rechazan la autoridad, que contaminan la carne, todo lo que hemos visto, ¿qué deberíamos hacer? Pues no podemos huir, no podemos aislar, no podemos ir a una isla desierta para estar apartados de todos y no crear problemas. Hemos sido llamados a contender. Y específicamente aquí vemos que ante el peligro que enfrenta la iglesia, somos llamados a conservarnos en el amor de Dios y rescatar a los que están en error. Esas dos cosas. Entonces, primero, ante el peligro que enfrenta la iglesia, los cristianos deberían conservarse en el amor de Dios. Y Judas empieza aquí en versículo 20, así como empezó el versículo 17, mostrando el contraste entre los cristianos verdaderos y esos hombres impíos de quien ha estado hablando. Dice, pero vosotros, amados, pero vosotros, hay un contraste, así son esos hombres impíos, han entrado encubiertamente, quieren convertir la gracia de Dios en libertinaje, pero ustedes, amados, ustedes son diferentes. Vemos entonces que hay una diferencia entre cristianos e incrédulos. Los cristianos son amados por Dios. Los incrédulos rechazan su amor. Muy fuerte, porque hoy en día lo que quiere enseñarnos, Dios ama a todos. Todos son hijos de Dios. ¿Todos son hijos de Dios? No, algunos son hijos del diablo. No, perdón, ofendí, ¿verdad? No, está aquí la palabra de Dios. O hijos de su Padre Celestial, o hijos de su Padre, el diablo. No hay otra opción. Hoy en día queremos ser muy neutral. Bueno, no es hijo de Dios, pero no es tan malo tampoco. No le llamas hijo del diablo. O es uno, o es el otro. O es amado por Dios, o no. Contraste. Esos hombres impíos, ustedes amados. No solamente amados por Dios. Judas también, creo que también quiere comunicar, amados por Él. Judas también amaba a esos hombres, esos hermanos. Como sabemos, recuerda al principio del libro que él dijo, yo quería escribir otra carta. Yo quería escribirlos en cuanto a la común salvación, pero me fue necesario escribirlos para que contiendan ardientemente por la fe una vez dada a los santos. Tanto Judas amaba a la iglesia de Dios que él escribió algo más difícil, más fuerte, en vez de lo que él mismo quería escribir. En versículos 20 y 21 encontramos 4 verbos. Ven conmigo. Edificándonos, orando, consérvense y esperando. ¿De acuerdo? 4 verbos aquí. Ven conmigo. No más me escuchen. Ven. Porque quiero que ustedes vean. No quiero ver sus ojos cuando leo la palabra. 4 verbos. Edificándonos, orando, consérvense y esperando. Pero en realidad es un mandamiento y 3 descripciones. El mandamiento es consérvense en el amor de Dios. ¿Cómo lo hacemos? Edificándonos en nuestra santísima fe, orando en Espíritu Santo y esperando la misericordia de Jesucristo. Así lo vamos a ver entonces. El mandamiento, de hecho el único mandamiento aquí en esta parte es consérvense en el amor de Dios. Pero vemos entonces que aun cuando enfrentamos falsa doctrina, falsos maestros, no deberíamos solamente enfocarnos en ellos y su falsedad. Tenemos que enfocarnos primero en nosotros para que estemos firmes en nuestras vidas, para que estemos firmes en el amor de Dios. ¿Qué pasa con un tal vez nuevo cristiano, un cristiano inmaduro que no está bien fundamentado y ya empieza a investigar mucho tal error? Muchas veces
se desvía por el error. Entonces, antes de entrar en eso para contender y defender la fe y todo lo que hemos visto, primero tenemos que conservarnos nosotros en el amor de Dios. Tenemos que tomar esos pasos positivos para que nosotros estemos bien, para que nosotros estemos creciendo en el amor de Dios primero. ¿Qué es el amor de Dios? Porque ya sabemos, es lo que Él nos mostró cuando mandó a Cristo para salvarnos. Su amor eterno, desde antes de la creación, Dios había decidido en amor quién iba a salvar. Es un amor que no es afectado por nosotros. Igual como papás, así queremos ser, ¿verdad? Nuestros hijos o nietos o personas a veces no nos obedecen, tienen sus berrinches y sus problemas. ¿Todavía los amamos? No, claro que sí, a veces nos cuesta más trabajo, hay frustración y todo, pero los amamos, no perdemos el amor. Bueno, si nosotros siendo malos somos así, ¿cuánto más es Dios? Entonces cuando nos conservamos el amor de Dios, no es como que, tengo que hacer tal cosa, porque si no Dios va a dejar de amarme. Dios nunca va a dejar de amarte si eres su hijo. Entonces conservarnos el amor de Dios es primero depender del amor de Dios. Y entender que Dios es quien nos da o quien nos preserva en su amor hasta el fin. De hecho, no hay ninguna duda de eso. No podemos perder la salvación. El amor de Dios es para siempre. Al mismo tiempo, la Biblia nos dice que tenemos responsabilidades como hijos de Dios. Yo amo a mis hijos, nosotros amamos a sus hijos, pero sí tienen responsabilidades. Sí tienen que hacer sus quehaceres en la casa y todas las cosas dependiendo a qué edad y cómo creciendo. Tienen que hacer cosas. No es que, mamá, ¿me amas, verdad? Sí, te amo, hijo. Entonces no tengo que hacer nada. Aquí estoy, dame todo. Eso tampoco, ¿verdad? Entonces nosotros amamos a ellos y ellos muestran su amor para con nosotros, obedeciendo, haciendo su parte, siendo responsables. También la vida cristiana. Leemos en Filipenses 2. Debemos ocuparnos en nuestra salvación con temor y temblor, confiando que Dios produce el querer así como el hacer en nosotros. ¿Quién lo produce? Dios. ¿Qué hacemos? ¿Nos sentamos, no hacemos nada? No, nos ocupamos. No preocupamos. Nos ocupamos en nuestra salvación, en la vida cristiana, con temor y temblor. Hacemos cosas. Entonces, como ustedes, hijos chiquitos, obedecen a sus papás y abuelos, abuelas a veces, porque los aman y ellos te aman a ti. Así también nosotros. Dios nos ama y nosotros mostramos ese amor a través de la obediencia. Nos conservamos el amor de Dios entonces, confiando que nunca va a cambiar, pero también haciendo nuestra parte en la vida cristiana. Entonces, conservar aquí no es algo pasivo, es algo activo. Es obediencia producido por el amor. Entonces, ante el peligro de los impíos que quieren entrar a la iglesia para destruir, tenemos que conservarnos el amor de Dios. Pero aquí vemos que Jesús nos dice específicamente cómo, con esos otros tres verbos. Primero, nos conservamos en el amor de Dios edificándonos sobre nuestra santísima fe. Versículo 20. Vosotros, amados, edificando sobre vuestra santísima fe. Edificarse es una metáfora que Pablo usa mucho para hablar de la vida cristiana y hablar de la iglesia también. Sabemos que Cristo es la piedra angular, es la primera piedra, la piedra que provee la base para la construcción. El fundamento es, o son, los profetas y apóstoles y sus dones. Ahora nosotros vamos edificando sobre este fundamento, esta piedra angular, hasta que Cristo regrese. Entonces, como cristianos ahora, hemos sido llamados a continuar la obra de construcción. No sobre nosotros, no sobre la personalidad de algún pastor, no sobre cualquier idea humana, sino sobre lo que Judas llama nuestra santísima fe. ¿Qué es la santísima fe? Regresamos a lo que Judas nos dijo al principio del libro, cuando Judas nos dijo que tenemos que contender por la fe. Lo mismo aquí, no tu fe o mi fe, sino la fe, el cuerpo de doctrina, la doctrina que la Biblia enseña que viene de Cristo y los apóstoles. Ese es el fundamento. Por eso dijo, el fundamento es los apóstoles y los profetas, Cristo siendo la piedra angular. Entonces, eso es muy importante porque ¿qué pasa también? Pienso en construcción. Cuando yo era chiquito me encantaban los Lego. Todavía, hasta hoy en día, de hecho. Así somos como adultos. Mis hijos también, para construir paredes y castillos y casas y todo eso.
Pero ¿qué pasa como niño? No sabes muy bien cómo construir, no pones un buen fundamento abajo, entonces ya quieres que sea muy alto, ¿y qué pasa? Pues se cae. Estamos llorando y todo, se cayó mi castillo. ¿Por qué? No está bien el fundamento. En la vida cristiana no tenemos este problema, porque el fundamento ya está puesto. Es como que tu papá, tu mamá venga y te pone un buen fundamento para tu Lego, para tu construcción, y tú construyes sobre eso y es mucho más alto, pues el fundamento está bien. No ponemos el fundamento, no depende de nosotros, construimos, es el mandamiento. ¿Pero sobre qué? Nuestra santísima fe, la doctrina, lo que Dios nos ha dado que no cambia ni puede cambiar. Así es como nos conservamos en el amor de Dios y no somos desviados por la falsa doctrina, fundamentados sobre la fe, la doctrina, la verdad. Después nos dice que también deberíamos conservarnos en el amor de Dios por medio de orar en el Espíritu Santo, también en el versículo 20, orando en el Espíritu Santo. Judas nos ha dicho en versículo 19 que estas personas causan visiones y no tienen el Espíritu. Otra vez contraste, estos malvados no tienen el Espíritu Santo, son incrédulos, no conocen a Dios. Pero ustedes, amados, consérvense el amor de Dios orando en el Espíritu. Hace la diferencia. Hemos estudiado, ¿verdad? Los incrédulos realmente no oran. Pueden decir palabras, pero no tienen el Espíritu Santo en ellos para llevar su petición al mediador, a Cristo, quien intercede por nosotros. Entonces la diferencia entre los que están mal y desviados y intentando destruir la iglesia y nosotros tenemos el Espíritu Santo y tenemos que orar en Él. Obviamente el primero es orar. Dice en Efesios 6, orando en todo tiempo, con toda oración y súplica, también en el Espíritu. Un cristiano ora. ¿Cómo nos conservamos el amor de Dios? A veces vemos a personas y decimos, pero yo pensaba que estaban bien fundamentadas esas personas y de repente ya están en el mundo, de repente están rechazando a todo. ¿Qué pasó? Pues parece que nunca tenían el Espíritu Santo. Pero si le tenemos a Él, debemos estar orando y siempre creciendo en oración para que estemos bien fundamentados y conservados en el amor de Dios. Orando en el Espíritu nos recuerda que el orar no es natural. La oración no se puede hacer en la carne. La oración es más que decir palabras a Dios. Necesitamos tener a Dios mismo morando en nuestros corazones para que podamos orar a Él. Sin eso, pues no podemos orar. Y la última cosa que Judas nos dice para conservarnos en el amor de Dios es esperar la misericordia de nuestro Señor Jesucristo para vida eterna. Versículo 21. La misericordia de Dios, de manera muy sencilla, es simplemente cuando Él no nos da lo que merecemos. Ahora igual, entendemos cómo eso funciona, ¿verdad? Entonces, nosotros, ¿cuánto pecamos? Muchísimo, y todos los días. ¿Dios te castiga, te disciplina cada vez que pecas? No, es misericordioso, no te da lo que mereces. Igual, a veces, no sé si somos tan misericordiosos como papás, a veces queremos disciplinar a nuestros hijos por cada pequeña cosa que hacen. No somos muy misericordiosos, pero deberíamos, ¿verdad? Porque cuando un hijo ya hace su berrinche, ¿no? O no quiere obedecer, o no quiere comer lo que está comiendo hoy, y no tienes que comer eso, no lo voy a hacer. Mereces disciplina, ¿verdad? El hijo merece disciplina. Y si a veces no lo hacemos, es misericordia. Ahora, ¿por qué dice que estamos esperando misericordia? Porque ya la tenemos, ¿verdad? Y sí, por un lado, en la salvación hemos recibido la misericordia de Dios, es nuestra. ¿Qué estamos esperando? Estamos esperando la misericordia final en el día final del juicio final. Porque un día todos vamos a estar ante el trono del juicio de Dios. Como cristianos, sin miedo, porque Cristo ha pagado, Cristo habla por nosotros. Ese es el último momento en la historia cuando vamos a necesitar misericordia. ¿Alguna vez has pensado eso? Un día no vas a necesitar misericordia, porque no vas a pecar más, porque vas a ser como Cristo. En el día final ante Dios, con tu mediador a tu lado, hablando por ti, misericordia final. Eso estamos esperando todavía. Tenemos misericordia y estamos esperando la misericordia final. O bueno,
¿Qué estás tú esperando en el día final? Pues digo, la Biblia dice que todos vamos a estar ante Dios en el día final. Todos sin excepción, no importa quién eres. Vas a tener que responder ante Dios. ¿Qué vas a decir? Si tú no sabes, probablemente no eres salvo. O si no sabes si eres salvo, pues ya tienes que entender qué es lo que te salva. Es Cristo, vas a estar ante Dios, vas a ver, tal vez vas a entender todo tu pecado, porque no entendemos todo nuestro pecado ahora. La verdad que no entendemos. Y yo pienso que en el día final ante Dios, por fin nos va a caer el 20, como decimos, ¿cuánto hemos pecado? ¿Qué será nuestra esperanza en ese momento? Pues Dios, yo he sido pecador, pero tu Hijo murió por mí. Y su sangre cubre toda esta maldad. Acéptame por Él. Esa es tu respuesta. Si eso no es tu respuesta, necesitas ser salvo. Porque si tú te presentas ante Dios en el día final y dices, Dios, yo he sido buena persona, he intentado ser buena mamá, buen papá, buen abuelo, lo que sea. Yo he trabajado, he hecho eso no te va a salvar. Eso no es suficiente. Necesitas la misericordia de Jesucristo, que es para vida eterna. Lo dice aquí, esperando la misericordia del Señor Jesucristo para vida eterna. ¿Tienes la vida eterna? ¿Estás seguro? Necesitas que Dios te salve para tener esta confianza. Ante el peligro en la iglesia, deberíamos conservarnos en el amor de Dios. ¿Cómo lo hacemos? Manteniéndonos firmes sobre la fe, la santísima fe que Dios nos ha dado, orando en el Espíritu Santo y esperando la misericordia final de Jesucristo para vida eterna. Ahora, después de estar seguros nosotros en nuestra fe, en el amor de Dios, Judas también nos dice otra cosa que debemos hacer, que es rescatar a otros. Versículos 22 y 23. Y algunos que dudan, convencerlos. A otros salvad, arrebatándolos del fuego. Y de otros tener misericordia con temor, aborreciendo aún la ropa contaminada por su carne. Entonces Judas ya ha avisado a la iglesia en contra de esta contaminación de hombres libertinos que entran a la iglesia. Lo ha hecho primero, obviamente, para que no entren. Eso es lo mejor, para que ni entren a la iglesia. Pero ¿qué hacemos? ¿Qué hace la iglesia de Cristo cuando ya ha entrado y están causando divisiones de doctrina por perversión de doctrina y práctica? Pues tenemos que conservarnos el amor de Dios para que no seamos desviados. Pero ¿qué más tenemos que hacer? Rescatar a otros de su error. Obvio, cuando vemos a personas en la iglesia en ese tipo de error tan fuerte, ¿qué queremos? No queremos que sigan así, queremos rescatarlos, queremos que estén bien. Lo primero que leemos en versículo 22 son realmente 3 pasos aquí, 3 niveles, para decirlo de esta manera. El primer nivel es a algunos que dudan, convencerlos. Primer nivel de personas en la iglesia que necesitan ayuda cuando entra a veces falsedad. Algunos empiezan a dudar. Están confundidos porque, bueno, el pastor dice eso, es lo que creemos, pero también esa persona ha entrado y me dice cosas que tienen sentido. Creo que tiene sentido lo que está diciendo. Estoy confundido, tengo dudas ahora de lo que creo. Eso sí pasa. No es que quieren rechazar a Dios, pero por falta de madurez, por falta de entendimiento, son fácilmente persuadidos por aquellos que entran con falsa doctrina y falsa práctica. Dudan, están confundidos. ¿Qué debemos hacer? Tener misericordia de esas personas. No juzgarlos tan fuertemente y echarles fuera de la iglesia. Ellos necesitan ser convencidos otra vez de la verdad. Necesitan que el liderazgo de la iglesia y los hermanos maduros en la iglesia se acerquen para explicar su error, revelar la verdad, para que esas personas dejen de dudar y regresen a la estabilidad del fundamento del evangelio. Y eso sí pasa. Creo que lo hemos visto aquí una vez, ¿verdad? Es posible, aún con todo lo que enseñamos aquí, con toda la buena doctrina, toda la ortodoxia, es posible que alguien aquí empiece a dudar. Ya sea por lo que alguien aquí dentro dice, o a veces lo que pasa es que escucha algo fuera o lee algo fuera. Nosotros hemos visto hermanos así que están ya dudando.
En vez de ignorarlos, en vez de mandar a la persona al infierno inmediatamente porque no cree como nosotros, con palabras o a veces con actitudes, necesitamos tener misericordia de ellos, convencerlos para que regresen. Esta es nuestra responsabilidad como iglesia. Después hay otro nivel de personas que debemos intentar rescatar, en versículo 22. A otros salvad, arrebatándolos del fuego. Esas personas no han simplemente empezado a dudar, ya están en peligro del fuego. Realmente fuego eterno, el infierno. Son personas que están a punto de apostatar. Han estado en la iglesia, afirman la fe cristiana todavía, pero han sido tan desviados por esos hombres falsos o tal vez por su propia carne que están a punto de perder todo, están a punto de caerse en el fuego. Pues ¿qué vas a hacer si un día estás pasando un edificio y ves una persona que está a punto de caerse en el fuego? Pues vas para rescatarlo, ¿verdad? Vas a hacer todo por lo posible para arrebatar, la palabra que es arrebatar, algo de urgencia aquí en el verbo, ¿verdad? No solamente que, cuidado, tú vas a caer. Estamos corriendo a esa persona para agarrarle de su ropa y tal vez dice, pues, ¿qué estás haciendo? ¿No estabas a punto de caer en el fuego? Tal vez ni se dio cuenta. No sé, es una persona ciega. No, pues, ¿qué vamos a hacer? ¿Por qué no lo hacemos en la iglesia? Y claro, el contexto aquí es falsa doctrina, falsos maestros. Dios mediante no tenemos eso aquí. Pues sí tenemos a personas que asisten o tal vez ya no asistan. Todavía afirman ser cristianos, todavía afirman ser nuestros hermanos en Cristo y están a punto de apostatar la fe y están a punto de caer en el fuego para siempre. ¿Y qué estamos haciendo? Muchas veces ignorando el problema. Pues no vino. A veces ni nos damos cuenta ahora que no viene. O a veces sí, pero el pastor va a hacer algo. Ya tenemos ancianos para ellos. Los vamos a hacer. Pero tú, si ves una persona a punto de caerse en el fuego y perecer para siempre, ¿qué vas a hacer? Si amas a la persona, pues arrebatarlo. Correr a donde está, rescatarlo. ¿Por qué no lo hacemos? Porque esas personas no están recibiendo llamada tras llamada, tras llamada, tras llamada todos los días de la semana. ¿Por qué no están sucediendo? De vez en cuando alguien aquí está marcándoles, qué bueno, gracias a Dios por lo que ha puesto en sus corazones. No, el pastor no me responde. No quiere. Pues no queremos que perezca para siempre tampoco. Entonces, responsabilidad de la iglesia. Es una aplicación un poquito diferente que aquí con el contexto, pero creo que es importante, se aplica. Ya sean personas a punto de caerse por falsa doctrina, o simplemente a punto de apostatar, caerse en el fuego por su propia carne y pereza. Deberíamos tener esta actitud de urgencia, de querer salvarlos. Bueno, ¿podemos salvarlos nosotros? No, pero Dios nos puede usar. ¿Y cómo sabes si Dios te va a usar si no intentas? Dices, no, pastor, no me va a usar a mí. ¿Cómo sabes? Tal vez tú eres precisamente la persona que esta persona necesita para regresar a Dios. O tal vez alguien aquí está aquí entre nosotros y tú vienes, entonces no parece que estás a punto de caer en el fuego para siempre. Pero tú sabes muy bien que aunque tú crees lo que creemos aquí en la iglesia, no es por falsa doctrina, tú crees lo que creemos, tú dices, bueno, esa es mi iglesia, yo creo lo que ustedes creen, pero tú no eres salvo. Y el hecho de que vienes y dices que crees lo que creemos, no es lo que te salva del fuego. Es solamente la salvación en Cristo. Entonces, por eso también yo intento en cada mensaje que predico. No importa quién está aquí, porque yo no veo sus corazones, ¿no? No importa quién está o quién no está aquí. Yo quiero explicar claramente el Evangelio y llamar a todos los que no conocen a Cristo a dejar atrás su pecado y venir a Cristo. Porque estás a punto de caer en el fuego, porque tú no sabes cuándo te vas a morir. Puede ser en 50 años, o puede ser en 55 segundos. Entonces, en esta iglesia no estamos contentos simplemente que vengan. Aquí están, qué bueno. Si nosotros a veces, no físicamente, pero casi físicamente, te estamos agarrando por la ropa diciendo, arrepiéntete, es porque te amamos. Y porque no queremos verte perecer para siempre.
Y a veces puede parecer muy fuerte, entiendo eso. Pero es amor. Es porque queremos obedecer lo que Dios nos dice aquí, arrebatarlos del fuego. Si tal vez ustedes no se dan cuenta todavía que están a punto de caer en el fuego, pero nosotros lo vemos. Entonces cuando hablamos fuertemente, cuando hablamos de pecado y la salvación y todo eso aquí en la iglesia, no es porque queremos ofender a la gente, porque tú eres la peor persona del mundo. Es porque queremos arrebatar a cada persona que viene y que no conoce a Cristo para que sea salvo. ¿O no, iglesia? ¿Ese es nuestro deseo o es nada más mi deseo? Porque si estoy aquí solo, pues eso no va a funcionar. Ni yo lo hago perfectamente, por supuesto, tampoco. Esa es obra de toda la iglesia. Esa es carta a la iglesia, no solamente carta a los pastores. Tenemos más responsabilidad como liderazgo, claro que sí. Pero todos en la iglesia, cuando vemos a personas así, ahí estamos. No pasivos, sentándonos y no pensando nada, ignorando el problema. Queremos arrebatarlos el fuego. Y el último nivel que menciona aquí, versículo 23, dice: y de otros tened misericordia con temor, aborreciendo aún la ropa contaminada por su carne. Ese es el último nivel, el nivel más fuerte y peligroso que encontramos aquí del error. Estas personas ya tienen la ropa contaminada. Ya están contaminados, no están dudando, no están a punto de, ya están metidos en esta falsedad. Se refiere a aquellos que están completamente metidos y convencidos ya de esta maldad. Contaminado tiene la idea normalmente de una mancha, ¿verdad? Normalmente en contexto normal es mancha de tierra, mancha de pintura. Pero en la Biblia vemos esta palabra en términos morales. O sea, que tú sales y tú tienes una mancha en tu camisa. Es mi problema siempre cuando tenemos la comida, ¿verdad? La carne asada, porque me mancho en la ropa. Pero la mancha en la ropa, la mancha aún con pintura y cosas permanentes, y como papás decimos, ¿cómo es posible que manchaste otra vez tu ropa? Ni cerca al peligro de la mancha de pecado. Otra vez a veces pienso que, hablando de mí y hablando con nosotros como papás, a veces estamos más preocupados por las manchas en sus ropas que por las manchas en sus corazones. La ropa se lava o se tira, el alma no. Entonces, esas personas ya han sido contaminados por este error, contaminados por la carne. Y Judas ha tomado el tiempo, por supuesto, y en versículos anteriores para describir esas manchas. Hemos visto, se dijo antes, son manchas en sus ágapes, si se acuerdan. Mancillaron la carne y contaminaron el cuerpo con su pecado sexual. Versículo 19 dice que son sensuales, enfocados en sus propios cuerpos. Pero fíjense, aún estas personas a veces pueden ser alcanzadas con la verdad. Tal vez no es tan común, pero es lo que la palabra nos dice aquí. Y es con más cuidado, con muchísimo más cuidado, como vamos a ver. Pero es importante leer que debemos tener, ¿qué dice? Misericordia de aquellos contaminados por este error. Pero tal vez la parte más importante es que Judas claramente dice que los cristianos que van a tener misericordia de esas personas tienen que también tener mucho cuidado por sí mismos. Dice, deberíamos tener misericordia con temor. Entonces no es que nos acercamos a ellos y decimos, bueno, no se preocupen, han sido muy malos, pero regresen, no pasa nada, no vamos a tener problemas aquí. No, con temor de Dios primero. Ustedes han blasfemado el nombre de Dios y están destruyendo la iglesia de Dios. Es fuertísimo, es con temor de Dios, y tal vez un tipo de temor como miedo para nosotros, para que no caigamos. Porque el que piensa estar firme, ten cuidado que no caiga, ¿verdad? Y ha pasado. A veces hay personas que piensan que es mi responsabilidad meterme en todo error, estudiar todo, investigar todo, para que yo pueda. Y ellos terminan desviados en el mismo error. Con algo de temor. Si toca a alguien un día confrontar al falso maestro mismo. O una persona completamente metida en esta falsedad, con temor, hermanos. Temor de Dios y temor para que no caigamos en su error. También dice, deberíamos hasta aborrecer la ropa contaminada por la carne. Si mostramos misericordia y compasión, por supuesto, estamos orando que Dios los rescate, pero odiamos su pecado.
Aborrecemos lo que ha sucedido, aborrecemos la contaminación y no la permitimos en la iglesia. Tenemos que siempre guardar nuestro odio por el pecado, nuestro odio por el desvío del camino de Dios, para que no seamos atraídos por esos pecados. Entonces, para contender por la fe ante el peligro que enfrenta la iglesia hoy en día, son dos cosas: conservarnos a nosotros mismos y rescatar a otros, en ese orden. Primero nos conservamos el amor de Dios, edificándonos sobre la fe. Siempre mi preocupación, no para todos, vamos creciendo juntos, pero mi preocupación siempre para personas nuevas o personas que no están mucho, si entienden lo que creen. Si están ustedes fundados sobre su santísima fe, o si con el primer error ya van ese camino. Esa es mi preocupación. ¿Por qué pasa? Y obviamente hemos siempre enfatizado aquí en la iglesia, pues es el culto. El culto es lo más importante, pero más y más he estado convencido de que lo que estudiamos juntos en la escuela dominical es lo que va a proveer el fundamento de doctrina para que no seamos desviados. Simplemente si no estamos estudiando esas doctrinas y cómo las explica nuestra confesión y nuestros catecismos, no tenemos un fundamento firme. Y es muy fácil ser desviados y movidos. Y ha pasado en esta iglesia, en otras iglesias también. No es garantía de nada, porque yo no soy inspirado a enseñar tampoco. No es que tú vienes por esos 45 minutos y nunca te vas a desviar. No, pero te provee un fundamento. Te da lo que necesitas. Pues a veces hablo con personas que han sido cristianos por muchos años, o que han asistido a esta iglesia, otra iglesia cristiana por muchos años, y estoy sorprendido, en mal sentido, por lo que entienden. Es decir, que no entienden cosas básicas del evangelio. ¿Cómo somos salvos? No entienden. Porque no han sido preocupados por su propio crecimiento y por mantenerse firme en la fe. Esas personas están en más peligro que otras. Tenemos que edificarnos sobre nuestra fe, tenemos que orar al Espíritu, no depende de nosotros, depende de Él, y esperar con muchas ansias el día cuando estemos ante Dios con Cristo, nuestro mediador. Y después tenemos que rescatar a otros. No es siempre posible, pero tenemos que intentar. Primero y especialmente con aquellos que dudan, que están confundidos, tenemos que acercarnos y ayudar. Arrebatar a aquellos que están a punto de caer en el fuego. Y hasta si Dios nos dé la oportunidad, intentar rescatar a aquellos que ya están contaminados. Que Dios nos ayude a hacerlo, no solamente individualmente, aquí como iglesia. Mucho de eso sí es la responsabilidad de los ancianos, sin ninguna duda. Nosotros hemos sido preparados para eso. Pero la iglesia también puede hacer su parte. Y debería hacer su parte. Porque también amamos a esas personas que vemos tan perdidos, que continúan. Entonces aquí en la iglesia tenemos procesos, tenemos protección. Usted sabe muy bien, esta iglesia no es independiente. Esta iglesia no puede hacer cualquier cosa que quisiera. No puede, tenemos reglas, tenemos supervisión, no se puede. Una persona no puede entrar a la iglesia y inmediatamente empezar a estar aquí dirigiendo, predicando y haciendo esas cosas. No se puede, no es posible, no lo vamos a permitir. Eso nos protege. Al mismo tiempo, no debemos ser ingenuos también y pensar que nunca jamás alguien va a entrar aquí para intentar destruir a esta iglesia. Pues lo han hecho y probablemente lo harán. Primero conservarnos el amor de Dios y después hacer todo lo posible para rescatar a otros. Y no quiero que vengamos a la iglesia entonces cada domingo buscando pues quién entró, quién es nuevo, o sea, tú vas. Queremos que la gente nueva venga también, eso es muy importante. Y muy pocos vienen con esta intención. No quiero que entremos a la iglesia con actitud negativa todo el tiempo y buscando, juzgando a todos. Que estemos nada más conscientes, pendientes, sabios y con mucho cuidado. Porque sí hay peligro. Hoy en día lo hemos visto en otras iglesias que ya se han desviado. Debido a este peligro deberíamos como cristianos conservarnos el amor de Dios y rescatar a otros del error. Que Dios nos ayude a hacerlo. Vamos a orar.
Gracias, Señor, por esos mandamientos que encontramos casi terminando este libro, Señor. Porque sí, creo que estamos ya muy conscientes del peligro. Lo hemos visto, Señor, en esos pasajes, lo vemos en nuestro mundo con los ojos abiertos. Vemos lo que ha pasado, lo que está pasando. Nos da mucha tristeza, Señor. Vemos el peligro. Vemos lo que ha pasado con otras iglesias y otras denominaciones completas. Damos gracias, Señor, que nos has dicho aquí hoy específicamente qué hacer. Contender por la fe, claro. Pero específicamente, primero, cuidándonos a nosotros mismos, conservándonos el amor de Dios. Señor, ayúdanos a edificarnos sobre la fe, orar en el Espíritu Santo, esperar la misericordia de Jesucristo. Danos, Señor, primero esta estabilidad, este fundamento como cristianos, para que cuando haya gente en la iglesia que tiene dudas, o están a punto de perderse, o hasta cuando tenemos oportunidad para hablar con personas que están completamente desviadas, ayúdanos a poder hacerlo, Señor. Úsanos para rescatar a algunos de su error, para que tú los salves, Señor, para que tú los rescates. Te pedimos, Señor, que nuestra iglesia puede ser así, una misión de rescate para esa ciudad, para incrédulos primero y también para cristianos que han sido engañados. Úsanos así, te pedimos, Señor. Protégenos primero y después úsanos. Lo pedimos, Señor, en el nombre de Cristo. Amén.